¿Cómo estás? Hoy vamos a hablar de un artista muy especial para mí, porque durante muchos años ha sido una especie de estrella que guía mi navegación en esto de la pintura. Además, considero que es uno de esos pocos artistas del siglo XX cuya influencia todavía perdura de una manera muy notable, ya sea entre artistas consagrados como todos los alemanes que hemos visto en otros vídeos de este canal, como en gente que tiene incluso 20 años en la actualidad y todavía se ve como su trabajo bebe de Beckmann. Es un artista de lo más importante que ha habido en el siglo XX desde mi punto de vista y además es el mejor ejemplo para joder a los historiadores del arte que se empeñan en clasificar las cosas, en dividirlas, diseccionarlas como si fuese aquello algo científico y biológico, porque Beckmann no puede ser encasillado en el expresionismo y ya está, o incluso en la nueva objetividad, un movimiento en el cual sí que participó filosóficamente porque nace de una frase suya, pero él siempre rechazó todas las etiquetas. Tiene un montón de artículos publicados en la época donde va en contra de autores como Franz Marc que estaban tratando de forjar esos movimientos vanguardistas en la Alemania a través del expresionismo y donde también da a entender su filosofía del arte, inspirada en Schopenhauer, en Nietzsche, que son muy contemporáneas. Y de hecho, Beckmann creo que es el mejor ejemplo para también entender cómo ese expresionismo catalogado como una etiqueta, incluso a veces enmarcado en un breve periodo de tiempo, en Alemania se ha extendido hasta la actualidad, porque a veces esa manera de concebir el arte, esas ideas, ese trasfondo no se puede clasificar simplemente en una etiqueta para que se pueda poner en un libro de historia del arte o para que la gente pueda diseccionar cosas que son mucho más complejas. Estudiar el arte o estudiar la historia del arte, si sirve para algo, es para sacar, contraponer o para extraer cosas sobre el contexto, sobre la manera de pensar de una época que también resuenan en nuestro tiempo actual y que se pueden mezclar. También para poder coger y trabajar la historiografía, los momentos clave, muchísimas cosas de la sociedad que han cambiado mucho y poder compararlas y darles un valor estético a través de estas biografías de estos artistas que han vivido ese mundo que ha trascendido en la historia, se puede entender mejor nuestro mundo actual, pero no sirve para hacer un desglose de estilos, de anécdotas, de biografías sobre personas que al final eran igual de humanas que todo el mundo. A Beckmann siempre se lo va a catalogar como expresionista y ese expresionismo suele estar catalogado en periodos, en patrones muy concretos, incluso se divide su obra en 3 etapas, algo que es literalmente absurdo, porque es como pretender que un artista va clasificándose las cosas, simplemente es normal que se vaya de un punto a otro, que los movimientos históricos devengan en otros cambios de mentalidad, que eso no hace que puedas clasificar y que se deje de pensar de una manera y se transforme en otro. No sé, esta especie de manera de entender el arte tradicional que hemos tenido no me parece muy adecuada. Por eso hoy no voy a hablar de la biografía de Beckmann, sino que voy a hablar de Beckmann, de su obra, de su contexto, y a través de estos acontecimientos vamos a descubrir su propia biografía, pero en un segundo plano, que creo que es más interesante. Y sobre todo apuntar eso, que en Alemania, en el contexto alemán especialmente, el expresionismo no ha dejado de existir en ningún momento, desde que cambia radicalmente con la ascensión del partido nazi. Yo creo que es el momento en el cual la identidad nacional de un país como Alemania, que es donde había nacido casi toda la filosofía dominante en Europa y donde el romanticismo había tenido su caldo de cultivo perfecto, esa identidad nacional mezclada con el arte se quiebra y a partir de ahí la única respuesta posible desde el arte es el expresionismo, algo que se ha mantenido desde Kirchner, Beckmann, Paula Modersohn-Becker, Franz Marc, Otto Dix, Groth, Nolde, Joseph Beuys, que aunque sea conceptual es como un artista expresionista igual, Bostel, Baselitz, Kiefer, Markus Lupertz, Sigmar Polke, R. Peng, Immendorf, Middendorf, Hodicke, Kippenberger, del cual hablamos en un vídeo y lo tratamos extensamente y hablamos sobre cómo Hodicke tiene tanta influencia en él. También de la generación de Kippenberger más contemporáneos, Eulen, los hermanos Eulen, y etcétera, etcétera. Es decir, a través de estos nombres que he dejado aquí, tienes un siglo entero de arte que es expresionista, que no se puede clasificar en un periodo concreto ni que puedes marcarlo con etiquetas, sino que hay algo más complejo que no se puede tratar como un nueva objetividad, Beckmann, periodo tal, esto, lo otro, expresionista, lo otro, periodo 20 años, cuando son gente que han vivido muchísimo tiempo, que han estado inmersos en una cantidad de acontecimientos históricos brutales, que también han tenido experiencias traumáticas con el tema de la guerra y que todo esto es muy difícil de tratar de una manera tan simplista. Entonces, ya es una larga introducción, pero creo que es importante para ver desde dónde vamos a enfocar el vídeo de este artista.
Y si a alguien le interesa ver de primera mano esta percepción, que no es algo que me esté inventando aquí, puede consultar en los artículos de una revista que se llamaba Pan, de la época de principios del siglo XX, que era la principal revista de arte de vanguardia alemán en esa primera década del siglo XX. Allí Beckmann rechazaba la planitud bidimensional del expresionismo alemán puro, una especie de conceptos o de preceptos que planteaban artistas como Franz Marc en relación a movimientos como Der Blaue Richter. Beckmann en ese artículo explica cómo considera que la bidimensionalidad excesiva, la planitud de una pintura, a veces lo que acaba haciendo es llevarla a un apartado meramente decorativo, y posteriormente en diversas contestaciones en esa misma revista aludirá un argumento entre Cézanne y Gauguin para apoyar sus argumentos. Ya sabemos que Beckmann era un fanático de Cézanne. Además, en otra carta posterior que sostenía, esto es una frase literal, las leyes del arte son eternas e invariables, como la ley moral en nosotros, por lo que sus leyes, en forma de movimientos y manifiestos vanguardistas, no pueden ser, según Beckmann, nuevos, porque para Beckmann lo único nuevo serían las personalidades de los artistas que van reinterpretando esa esencia atemporal en el arte. Y de hecho, esto es un tema muy parecido al que tratábamos en el vídeo sobre el poder del arte, que se basa en un análisis del filósofo actual alemán Marcus Gabriel. Esto para que veamos también, dentro de ese contexto alemán, cómo la filosofía tiene un papel muy importante y cómo incluso en la actualidad se sigue concebiendo desde una especie de origen similar. Ahí encontrarás muchísima más sustancia sobre este tema. Pero en conclusión, es importante remarcar cómo Beckmann rechaza el colectivismo sectario, los gangsterismos, el carácter doctrinal de todos estos movimientos que florecían como setas en su tiempo. Hay que entender que en esa época los movimientos vanguardistas dominan el mundo del arte e ir a la contra no es sencillo tampoco, y le da un valor que lo convierte un poco en más atemporal que esos otros artistas que se han quedado encasillados y enmarcados por la historia del arte y por sus propias decisiones de hacer manifiestos tan cerrados en casillitas, ¿no? Como capsulitas allí que vienen y son consultadas para hacer exámenes de humanidades y historia del arte que considero absurdos. Pero bueno, ahora sí, después de esta introducción empezamos con Max Beckmann. Analizando el grueso de su obra vamos a ver una mezcla de cotidianidad urbana, de retrato de una época con una óptica muy personal, pero al mismo tiempo veremos una intimidad elegante, sublime y una capacidad para el retrato que mezcla lo dramático con lo irónico. Sin embargo, sus obras más ambiciosas siempre guardarán una relación muy íntima con el teatro o con el espectáculo, pero no desde un punto de vista interno o visual y ya está, sino que es una especie de escenario que trasciende y que se vuelve también humano, que vemos los bastidores, vemos el colorido exterior, pero se mezcla con la sociedad. Es el lugar donde sucede lo que Beckmann nos quiere contar. Esto probablemente esté influenciado por el teatro de Bertolt Brecht y sus ideas revolucionarias al respecto en ese género, porque además Bertolt Brecht era un coetáneo de Beckmann, y también seguramente está influenciado por ese Berlín excelso de antes de la Primera Guerra Mundial que rivalizaba con París. Berlín en ese momento, antes de la Primera Guerra Mundial, está batallando con París por ser la capital bohemia del mundo entero, por ser la capital del arte. Y es curioso porque se ha quedado el cliché o el arquetipo de París bohemio, de Montmartre, pero que en realidad en Berlín sucedía casi lo mismo desde una óptica un tanto diferente, debido a lo que hemos comentado, que luego lo extenderé mejor, la parte del romanticismo, la identidad alemana. Entonces vemos como en París hay una especie de hedonismo, más heredero de esa tradición más italiana del Renacimiento, y los alemanes, sin embargo, le dan una vuelta, y en ese periodo de alocados años previos y posteriores a la Gran Guerra, con sus cabarets y sus filósofos dominando el mundo del pensamiento, tenían un carácter mucho más nihilista en sus concepciones sobre el mundo, porque desde el nacionalismo decimonónico, desde el romanticismo, se había promulgado un enfoque distinto de la historia y de la concepción del alemán y de su contexto, etc. Además, las consecuencias de estos grandes eventos, de las grandes guerras, de las tragedias que se vivieron en ese contexto europeo, pasaron por Alemania, de modo que el malestar social de todo ese conjunto social, de artistas, de gente, era el epicentro de entreguerras, y no podía dar lugar a otro tipo de pintura que no fuese pues eso, mucho más expresiva, más desesperada. Berlín era la capital del dolor y de la decepción durante esos años. Además, otra cosa curiosa que sucedió en esa Alemania
que va también evolucionando a medida que pasan los acontecimientos históricos, es que el arte abstracto, que incluso podemos decir que a nivel teórico había nacido desde sus escuelas como la Bauhaus o alrededores, ya estaba establecido y su ascendencia iba a más, llegando a su punto álgido en esos Estados Unidos, bordeando los años 50 con la Guerra Fría de fondo, con los intereses políticos de la época apropiándose de un movimiento que tenía otras intenciones. Recordemos que la pintura abstracta no pretendía lo que luego se acabó viendo, sino que intentaba dejar de lado la política asociada al arte que tanto había remarcado precisamente las vanguardias del inicio del siglo XX. Para esto te recomiendo los vídeos sobre Rothko que hay en el canal o el de la CIA Gestoría Cultural, que está basado en la investigación del libro de Francis Stonor. Aquí profundizamos sobre este tema. Pero bueno, el caso es, en ese mundo donde la pintura abstracta ya tiene tanto poder, tanto Beckmann como otros artistas de este contexto y de esa mentalidad típica alemana de ese momento no lograron encontrar cobijo en esa nueva corriente que pretendía liberar al arte de toda atadura política y conceptual, pues precisamente pintores como Beckmann lo que querían hacer era un arte político, pero no político en el sentido de hacer propaganda para una ideología o para un partido, nada que ver con esto, al revés, sino era una política mucho más esencial, la de comunicar, de rastrear lenguajes que fuesen comprensibles, pero al mismo tiempo abstractos, con símbolos que fuesen identificables de una manera también abstracta, entre comillas, pero que tuviesen una claridad o una capacidad para trascender el mero arte por el arte o el lienzo como un objeto decorativo y ya está. Entonces, esto es bastante interesante porque se encontró en un momento en el cual parecía agotado con todas esas vanguardias, con todos esos movimientos que se habían quemado, logró encontrar un resquicio donde la figuración volvía a tener el mismo valor, incluso a veces más, que el propio arte abstracto o conceptual. Y de hecho, luego lo veremos también un poco mejor, en artistas como Beckmann vemos una mentalidad respecto al arte y una manera de afrontar el lienzo que no serán tan distintas como las que vendrán en artistas posteriores como pueden ser Francis Bacon y analizado por Deleuze, y veremos que es muy contemporáneo, más de lo que parece en apariencia o en el contexto que lo ha solido enmarcar la historia del arte. Por eso he tratado de desubicarlo o de criticar un poco esa concepción tan tradicional, porque no permite ver el valor de un artista como Beckmann. A medida que el tiempo fue avanzando, veremos como ese primer Beckmann, que había crecido en un contexto puramente germano, que la identidad nacional es el motor de su creación, de repente se va transformando a medida que se transforma la historia de su país y acabamos viendo un artista más satírico, más irónico, que pierde la identidad, que está totalmente desencantado, que ya no puede establecer su arte en torno a un lugar fijo porque se ha reventado y se ha dinamitado su mundo y de repente se transforma en un exiliado, en una apátrida. La figura del desterrado, la inmigración forzada y un rechazo permanente lo va llevando de un lugar a otro hasta que por fin llega a la nueva capital del mundo, que sería Nueva York. Este periodo, que fue muy corto en realidad porque le pilló un ataque al corazón y murió pues antes de lo previsto, fue muy importante también. Y también es curioso ver cómo a medida que pasan los acontecimientos históricos que van de la mano de un artista como Beckmann, vemos cómo su simbología se vuelve más extraña, más a veces indescifrable, la explosividad sentimental y compositiva se ve más inspirada en el pasado, pero le da un cambio a ese pasado que en un principio había sido una base identitaria y ahora es una base también estética. Pasamos de los circos, de los teatros, de ese Berlín alocado de los años 20 a un Berlín ya quemado de después de todo esto que ya no existe, y entonces empieza a recurrir a martirios, a escenas con simbología, como hemos dicho, más ocultista. Y bueno, me parece muy interesante ver la relación entre el contexto y Beckmann porque es un artista que lo refleja perfectamente. Y ahora vamos a ver algunos motivos recurrentes que hay en sus lienzos a través de toda su obra. Evidentemente hay momentos que están más presentes, otros que no, pero sirven también para identificar un poco cómo pensaba él, qué pasaba alrededor y bajo qué contexto trabajaba. El primero y más claro yo diría que son las máscaras, porque igual que quizá el artista que más nos recuerda esta simbología es Ensor, porque el pintor belga la acabó haciendo como un símbolo suyo muy recurrente, pero yo creo que hay otros artistas, como el caso de Beckmann, que lo introducen mucho mejor en lo que es un contexto mucho más amplio y no solo como una especie de pintura hacia una máscara a veces que está simplemente presente allí y que parece que solo habla de la máscara. En el caso de Beckmann, la máscara está incluida dentro de algo más amplio.
no es el protagonista, sino que sirve como una especie de recurso, no solo estilístico, sino como una referencia al exiliado, que el que pierde su identidad natural, quien huye o es expulsado, pierde su identidad y no sabe cuándo la puede recuperar. En el caso de Beckmann fue nunca, porque él no volvió a regresar cuando tuvo que largarse de Alemania. Es la indumentaria del artista de circo ambulante, de los actores de cabaret, del artista callejero, del mimo, del payaso triste y, por supuesto, es un elemento artístico que es irresistible de pintar. Es un elemento puramente pictórico, como la fruta de temporada para un bodegón. Es una herramienta, la máscara, que es súper expresiva y que al final genera una exageración de los sentimientos sin necesidad de impostar, de caer en el sentimentalismo. Si yo pongo una máscara extraída de cualquier lugar, de cualquier otra cultura, que esté sonriendo exageradamente, es algo que va a quedar natural y que puede representar esa virtud o esa cualidad humana sin que sea una exageración, porque de repente pensemos en el borracho sonriente de Frans Hals, es impostado. O pensemos ahora en una cara extremadamente triste tratada bajo la figuración más realista. Ahora no se me ocurre ningún artista, pero imagínate a alguien muy triste llorando que lo pinten de manera figurativa. Queda excesivamente teatralizado, dramático, porque hay algo que tiene que ver con la técnica pictórica. Y es que inconscientemente las personas sabemos que nadie puede posar durante muchísimas horas con una cara muy triste, muy alegre o exagerada. Entonces cae en el aspecto de la caricatura o del sentimentalismo que precisamente Beckmann odiaba estas cualidades en el arte, pero a veces los pintores necesitamos recursos para poder expresar ciertas cosas, de modo que mediante el uso de la máscara o la caracterización a través de la máscara puedes conseguir aquello sin caer en un sentimentalismo o una dramatización excesiva. Pero bueno, de nuevo, yo asocio estas lecturas a la evidente intención del trabajo de Beckmann, porque esto ya lo ha expresado él mismo, pero además creo que tenía una intención también estética en el que lo he dicho al principio, pero que es importante no olvidar, son irresistibles como elementos para poder pintar o enmarcar dentro de las escenas narrativas que él también trabajaba, o sea que no hay que olvidar una cosa con la otra. Y para cerrar este apartado de la máscara, yo dejaría una frase que tiene que ver también en el mismo contexto de Beckmann, del poeta Rainer Maria Rilke, que en concreto es el inicio de la quinta elegía de Duino. ¿Pero quiénes son ellos? Dime, los ambulantes, los que son un poco más fugaces aún que nosotros mismos, los urgentemente retorcidos. Bueno, y con esta frase con este extracto de Rilke, de las elegías de Duino, que te recomiendo si no lo has leído, es un magnífico libro, poemario, llámalo como quieras, pasamos a la ciudad, a la gran ciudad, a Beckmann como artista urbano, no como grafitero de ahora. Entendemos el artista urbano como aquella persona que entiende que en esas grandes ciudades del mundo, al final él, cuando escapa de Berlín, busca desesperadamente acabar en Nueva York y está hasta la verga de Ámsterdam, de cuando está en el exilio, porque siempre necesitó estar en esos núcleos, en esos epicentros culturales donde el mundo se transformaba. Y de hecho, en unas... No recuerdo ahora si eran unas cartas o en un texto, en un ensayo que Beckmann escribió en 1918, tenía una frase que dice precisamente: la gran orquesta de la humanidad está en la ciudad. Esta frase nos dice mucho del trabajo de Beckmann. Hay muchísimo de metropolitano, de urbano en su trabajo. Y creo que es de los que mejores ha representado, de hecho, esa especie de latido nocturno que emana de las grandes ciudades culturales de cada momento. Es algo difícil de retratar, pero a la vez es estereotipado. Sin embargo, en Beckmann adquiere una profundidad mucho mayor. Las ciudades bohemias, especialmente en esos inicios del siglo XX y en esas primeras etapas del siglo pasado, se caracterizan por una circulación sanguínea nocturna, de bares de culto, de moda, lugares clandestinos, los salones de juego, el vicio, la falsedad, las máscaras de la gente que se vuelve artificial para poder establecer carreras sociales, para poder vivir en el momento más álgido y más presente. El baile, el espectáculo, la música atronadora, el caos vitalista, gente diletante, perdida, que se encuentra en los espacios más vistosos y agitados que no se puede encontrar en otros lugares del mundo, que no vas a encontrar en un pueblo o en un ambiente bucólico, que además contrasta profundamente con esa estética romanticista típica de su contexto, donde hay grandes paisajes, grandes ruinas,
todo está abandonado y es una especie de hombre chiquitito contra un universo entero, pero que sin embargo Beckmann es el último punto álgido de esa tradición alemana. Es curioso este contraste porque lo vamos a ver en otras cosas de Beckmann posteriormente. Entonces de repente ese hombre solitario frente a una gran ruina se transforma en un hombre acompañado de 100.000 personas que están exprimiendo el presente de una manera totalmente alocada en espacios cerrados, etc. Es como una especie de contraste súper interesante. De alguna manera también nos habla de cómo empezó a funcionar el arte en ese momento, de tenías que ser visto y te tenían que ver los demás y tú tenías que ver a los demás. Es el puro mamoneo, es el ADN de la efervescencia artística moderna. La cultura es sinónimo de movimiento, de exageración, de esa gente joven que está casi desesperada por lograr una especie de éxito o de vitalismo que contrasta mucho, como hemos dicho, con momentos más del pasado. Todo esto en un contexto que además es totalmente decadente, porque lo que va a pasar luego con las guerras, entreguerras, la República de Weimar, etcétera, va a ser pues pura desgracia y contrasta mucho con esa especie de Belle Époque de Berlín, de cabarets, ¿no? Esa especie de imaginario que tenemos todos en la cabeza, y que también hay que ver cómo Beckmann lo trata de una manera diferente quizá a los famosos expresionistas más tradicionales, como enseguida pensamos en Kirchner, y Kirchner no trata las escenas callejeras de la misma manera que Beckmann. Kirchner tiene una visión más subjetiva, más exagerada de esa moda berlinesa del cabaret, y en cambio Beckmann, aunque algunas de estas obras callejeras de esa época no se conservan, se sabe a través de fotografías que tenía una visión muy diferente, incluso contrapuesta a la de Kirchner, y bueno, ya lo hemos visto que en las cartas de la revista Pan, como se contrapone a Franz Marc, y en general va un poco a la contra, pero es la misma época, o sea que esto es súper interesante. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro la importancia que tiene el contexto urbano en Beckmann a lo largo de toda su obra. Esto evidentemente va cambiando, pero incluso en ese Nueva York posterior, que no tiene nada que ver con el Berlín de antes de la guerra, hay una relación muy, muy directa entre la gran ciudad y el pintor. Y de aquí pasamos a otra analogía, a otra temática que creo que está muy de fondo, que está íntimamente relacionada. Esto quizás es una patillada, porque no sé si me la he sacado de la chistera, pero para mí tiene mucho sentido. Si alguien no está de acuerdo lo podéis poner en comentarios, pero me parece que la novela negra o el género negro puro de esta época tiene mucho que ver con la pintura de Beckmann. A ver, hay muchos nombres en esto y ya dije algún día, más de un día en un vídeo, he dicho que lo voy a dedicar un vídeo ensayo de estos entero al género negro. Pero no pensemos en el género negro como estas sucesivas etapas, como esa comercialización excesiva de este género literario en la cultura popular de masas que ha derivado en libros que son pues pura caca, que se hacen para vender a gente que pues necesita un entretenimiento muy rápido y que se fomenta a través del morbo del crimen, que es algo normal en todas las personas, bueno, que de alguna manera se ha derivado y ha transformado en una cosa que es muy distinta al origen de este género literario o género narrativo o estético, que también tuvo muchísima importancia en el cine. Hablamos del noir puro, de ese primer género negro que nace en Estados Unidos alrededor de los años 20, 30 y que tenía una intención de denuncia social o una intención artística muy similar a la que a veces trataban artistas típicos de este contexto de principios del siglo XX como puede ser Beckmann, ¿no? Hablamos de literatos, de escritores como Dashiell Hammett o Raymond Chandler, que son quizá los más icónicos para representar esta época. Son el tronco de la novela negra más norteamericana. Ambos escritores, Hammett y Chandler, viven exactamente el mismo periodo de tiempo que Beckmann. Tienen biografías que son prácticamente de la misma generación, muy similares, aunque sean en contextos distintos, y en esencia, aunque sean dos campos del arte diferentes, buscaban unos mismos patrones, unos mismos lugares comunes, unos mismos objetivos. De hecho, si has disfrutado de este género en algún momento, has leído algún libro de estos, verás enseguida al ver las obras de Beckmann cómo hay una especie de ilustración estética de lo que se está narrando y del fondo, y cómo se retroalimentan las visiones de ese Berlín de Beckmann y ese Nueva York posterior con esos mismos libros. De hecho, cuando Beckmann recae en Nueva York y la ve como esa capital, o en los Estados Unidos en concreto, como esa gran capital del mundo donde están pasando las cosas, también tendrá una visión muy similar a estos novelistas que van a publicar sus mejores novelas en este preciso momento en el cual él llega allí también. Entonces esa relación la veo muy interesante.
Porque en Beckman también está esa crítica social revestida de decadencia, de vistosidad y espectáculo, de personajes desilusionados, muy nihilistas con la vida, pero a la vez anclados a algo estético, y también siempre con un cigarrillo en la mano, con una botella, con una copa, una habitación de hotel, una barra de bar agitada, una ciudad perturbada que nunca duermen, un crimen, la violencia que todo lo rodea mientras no pasa nada porque perdura el baile. Es decir, todo esto, este escenario idealizado y romántico de la tramoya del Noir puro, lo vemos muy bien representado a nivel estético en Beckman. Me parece que la relación es muy estrecha. También esa idea masculina de la penetración en la ciudad, ¿no? Beckman y la relación con la ciudad, con la gran metrópoli, es la misma que los grandes detectives de este género que se han forjado tienen. La relación entre el detective masculino que penetra en esa ciudad son exactamente las mismas que hay en Beckman como pintor y su relación con la gran metrópolis. Esto, ya digo, cuando hablemos del Noir, de la novela negra y de estas ideas y mezclado con la filosofía más en profundidad, lo veremos más claro, me lo dejo aquí apuntado. Pero bueno, Chandler supo entender ese mismo universo de Beckman en Su largo adiós, donde al final el exilio y la huida de fronteras, la identidad nacional confrontada, los mundos del hampa y ese nihilismo puramente estético también son cruciales. Por eso digo que tanto Chandler como Hammett los mezclas con Beckman y tienes un cóctel perfecto. Y bien, luego habrían muchísimos más temas, pero es que tengo muchísima información de Beckman porque, como he dicho, es un artista que he estudiado una barbaridad a lo largo de mucho tiempo y creo que le haré una segunda parte. Aquí voy a resumir algunos de otros temas, hay más, pero bueno, yo creo que tampoco debemos olvidar que Beckman utilizó muchísimo el retrato, esto tiene una explicación, luego la veremos, y también las marinas, sobre todo al final de su vida, en las últimas etapas, el mar adquiere una importancia bastante mayor que en el inicio. También el paisaje, el bodegón, incluso las alegorías de temática histórica, que son tan típicas en el arte occidental, todo lo trató bajo una misma premisa que en general hemos dibujado anteriormente. Por eso no vamos a hacer más largo todo, porque en el bodegón vemos muchas cosas de las que hemos hablado representadas y al final, yo qué sé, los bodegones de Beckman no son simples escenarios decorativos para burgueses, porque el bodegón siempre ha estado asociado un poco a esa idea de el lienzo fácil que compra el burgués, la venta garantizada, ¿no? Recordemos a ese Van Gogh pintando girasoles uno detrás de otro con la esperanza de venderlos. Van Gogh sí que vendía cuadros, ojo, no os confundáis. Sino que esconden los mismos temas y preocupaciones e incluso a veces se combinan con lo humano en unas composiciones que son excelentes. En Beckman, el bodegón, lo humano se mezclan de una manera muy perfecta. Pero bueno, ahora yo quizá hablaría sobre el tema de la alegoría, porque Beckman es de esos pintores que han tratado la alegoría de una forma moderna, muy, muy clara, y que luego eso va a ser una costumbre, pero en Beckman lo vemos como algo revolucionario. Pero antes veamos qué es una alegoría. Según Quintiliano, el autor hispano-romano, la alegoría es un tropo literario en el que se dice una cosa con la intención de que se entienda otra diferente. Son metáforas encadenadas, al final, de forma que tanto lo figurado como lo directo tienen un sentido. Se trata de lo explícito, lo visible y lo simbólico, de lo oculto, pero todo conjugado en una misma cosa. Es una especie de baile donde a primera vista vamos a ver los bailarines que se mueven, esos artistas de cabaret en un salón berlinés, pero que al mismo tiempo se está hablando de la identidad nacional de Alemania y de las consecuencias de la guerra en un contexto muy concreto, por ejemplo. Este sería el caso más típico de Beckman. Aparentemente vemos algo que dice una cosa, pero de fondo está tratando otra que también está dominando la temática del cuadro, aunque no sea visible a primera vista, porque lo visible a primera vista van a ser esas escenas más de costumbrismo, digamos, o mitológicas a veces, pero bueno, yo creo que se entiende. Pero en Beckman el tipo de alegorías que se hacen van a ser diferentes a la alegoría que tenemos entendida como normal hasta ese momento, porque las alegorías de Beckman van a permitir una interpretación posterior que encajará perfectamente en diferentes contextos, no solo en el alemán. Cuando hablamos de que un cuadro de Beckman tiene de fondo la temática como las consecuencias de una guerra o algún elemento histórico muy concreto, no se ve a primera vista, sino que incluso puede llegar a ser interpretado como algo totalmente distinto en un contexto como el nuestro. Y esa es la gran clave también de la atemporalidad de Beckman y por qué influye tanto incluso a día de hoy.
porque nadie de 20 años ve un Beckmann y dice, oh, República de Weimar, a lo mejor no saben lo que es, pero puede establecer una alegoría narrativa a través de lo que ha generado Beckmann en ese lienzo que tiene que ver con su mundo, y por eso se identifica y lo coge como una referencia. Esto es importante porque, a ver, para no liarnos mucho, un ejemplo muy claro de hablar de alegorías más modernas sería el cuadro de Delacroix de la libertad guiando al pueblo, que es tan explícito que parece un manual para tontos. El niño con la pistolita, bueno, el niño que va caminando ahí vestido de obrero, con la señora con los pechos al aire y la gran bandera francesa encima de... O sea, es todo que es precisamente en Beckmann se ve lo contrario a esto, se ve un avance respecto a esta idea alegórica. Podríamos afirmar que las obras de Beckmann en este caso viven en un universo propio al cual se le puede cortar perfectamente el cordón umbilical sin que sufra una asfixia. En caso de la alegoría de Delacroix esto es más difícil porque ya tiene tanta simbología tan clara que nos recuerda más a esa alegoría más del pasado. Este tema es muy interesante porque además nos afecta bastante y no se suele explicar. En el siglo XX, una característica de ese inicio del siglo XX del arte es que rompe con esta característica del arte. El arte siempre ha tenido una simbología o un carácter alegórico muy marcado que estaba hecho para la gente o para el público objetivo del momento en el cual se hacía. Es por eso que muchas veces yo he comentado en otros vídeos que alguien que va al Prado y no tiene ni idea de la Biblia o de ciertas cronologías históricas de reyes, de cierta información simbólica, no está viendo nada, se está empachando con figuras allí que pues, le pueden parecer más bonitas o más feas, pero no está entendiendo absolutamente nada. Imagínate cuando llevas a un niño allí a ver aquello, no tiene ningún sentido. Pero bueno, el caso es, si por ejemplo yo ahora digo LOL o what the fuck y lo resumimos en palabras, en acrónimos que pongan LOL directamente o WTF, toda mi generación va a entender de sobra qué estoy diciendo, pero probablemente de aquí 100 años alguien venga y vea esas letras escritas en un lienzo o algo y se quede como, ¿qué es esto? ¿No? O le dará igual. Pero por poner un ejemplo más claro, si un caballero era retratado en una pintura en el siglo XV y ese caballero aparece con un paisaje de fondo y en el paisaje aparecen un armiño y un perro, el pintor te está diciendo, o bueno, le está diciendo a su público objetivo de ese momento, que el caballero retratado es leal a la palabra que ha dado a un señor y que su honor no se mancha con nada. Pero claro, pasa el tiempo y para el grueso del público que visita el museo ahora, ese perrito es una cucada para una historia, pero ya no tiene nada que ver con esa asociación simbólica que tenía en el pasado y que estaba muy clara, es decir, al público al que iba dirigida esa pintura, que además no era un público extenso, sino que era una escasa o muy pocas personas de unas altas jerarquías, tenían muy claro lo que iban a ver y enseguida, en cuanto veían el armiño, el perro, el paisaje y el caballero, no necesitaban ni pensar, como cuando yo digo LOL o digo what the fuck o cualquier mierda de estas. De modo que el código contextual, el código fuerte que hay aquí es muy muy importante y casi que condiciona la propia creación de la obra de arte. Esto con los movimientos de vanguardia, esa codificación cultural de lo figurado, se va a volver indisociable de la subjetividad y la fuerza expresiva del oculto en el cuadro va a adquirir una mayor importancia. Esto es un quiebre en la manera de entender el arte. Por eso muchas veces hay como disonancias en la actualidad con gente que intenta regresar a estas ideas del pasado porque no tienen sentido tal y como hemos forjado el arte en la actualidad. Entonces intentar esa simbología a veces carece de utilidad o carece de sentido sencillamente. Y en este caso, pues Beckmann es un gran representante de esa nueva modernidad que es válida y que incluso se demuestra a través de su fuerza expresiva cómo las alegorías son igualmente posibles en lo contemporáneo vistas desde un modo de ver pues, más revolucionario o diferente, que no tiene por qué terminarse la alegoría, sino que se puede perpetuar bajo nuevas formas más interesantes. Esto ya por ir cerrando un poco el tema sería como la interpretación ahora de esa alegoría que hasta ese momento tiene unos códigos muy marcados, muy contextuales, empieza a ser libre, es múltiple, igualmente es válida. El artista te da la aprobación. Si tú ahora mismo, pues a ese caballero pintado por Carpaccio que vemos en el Thyssen, que además está pintado con la estivina, que es, bueno, esto ya lo explicaré en otro vídeo, es muy interesante. Es que, me voy de tema, si no. Si a ese caballero, Carpaccio le dices la interpretación tuya, la paja mental, pues se va a enfadar porque no es lo que tenía que ser. Está muy claro lo que tiene que haber interpretado allí. Ahora bien, si tú a Beckmann le das una interpretación libre
de cualquier lienzo suyo con una gran escena narrativa, a pesar de que la inspiración pueda estar de fondo muy clara, a él le va a parecer bien que tú tengas esa libertad interpretativa. Digamos que esto es un poco lo que queríamos comentar aquí. Y bueno, si no queda claro con Beckman, ¿no? Porque al final, de alguna manera se está dando una responsabilidad al observador, porque hasta ese momento, y esto lo hemos hablado en el vídeo de Bocadillo de Deleuze, si no me equivoco, donde hablamos claramente con cómo esa idea de representación de un origen marcado por un patriarca, que en este caso pues viene dado de las grandes religiones monoteístas, que ordenan la realidad y que en la estética también ordenan lo que tiene que ser arte y lo que no, se ve quebrado en ese siglo XX. Aquí, bueno, como decía, si no ha quedado claro, quizá el mejor ejemplo pues sean las señoritas de Avignon de Picasso, que pues están un poco enmarcadas en ese mismo contexto y son tan importantes porque precisamente nos confrontan a esta nueva visión. Cuando tú ves las señoritas de Avignon, la interpretación, la culpabilidad moral, lo relativo al desnudo, el carácter de prostitución de las representadas bajo el título, el tema de las enfermedades de contagio, de transmisión, la sexualidad, el primitivismo, el colonialismo en el uso de las máscaras, el apropiacionismo de Picasso, etcétera, 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 todo eso decae en la mirada del observador y ni siquiera está en el lienzo. Es por eso que son tan importantes las señoritas de Avignon. Y esto es de lo que estamos hablando aquí, de cómo ese carácter alegórico de la pintura se ve roto totalmente en el arte de este momento y cómo Beckman es un gran representante de este tema. Insisto, o sea, el observador deja de ser alguien pasivo a la espera de un discurso del Padre Todopoderoso o del gran hombre que dice que cómo son las cosas a nivel intelectual, de la gran ciencia, etc., y pasa a ser alguien que abre una puerta y que tiene una responsabilidad y que tiene que participar en esa interpretación. Pero bueno, creo que es un tema muy interesante. No le vamos a dar más bola porque lo he tratado en otros vídeos. Quien sea nuevo en el canal, pues ya he dejado las recomendaciones. Ahí vais a ver muchísimo más estos temas en profundidad. Por cierto, hemos citado a Quintiliano para describir lo que es una alegoría. Y hay una anécdota muy curiosa que pues, bueno, me apetece contar. Quintiliano había sido un autor totalmente olvidado desde su época, que estaba en un contexto de la Hispania romana. Y es totalmente olvidado durante la Edad Media. Pues es recogido, como tantos otros autores, por los monasterios medievales, le van añadiendo cosas y tal, pero nadie más le hace caso, desaparece, digamos. Y en pleno Renacimiento, el célebre cazador de libros Poggio Bracciolini, en 1416, recupera sus textos perdidos en la torre de un monasterio abandonado dentro de un códice, y bueno, es una historia muy conocida que representa muy bien cómo tiene origen el Renacimiento, el humanismo, porque al final este autor hispano-romano, Quintiliano, había estado desaparecido durante la Edad Media y los pocos fragmentos que se conservaban habían sido contaminados durante la tradición medieval, porque la concepción cultural previa al humanismo era muy diferente a la que nos hemos acostumbrado, porque la nuestra deviene de ese humanismo. Entonces, en la Edad Media era muy normal, era costumbre, que las obras de autores anteriores a ellos se añadieran con comentarios, con notas, con interpretaciones, con lecturas apuntadas que ayudaban a darle un carácter presente a ese autor. De modo que cuando se recuperan los textos de Quintiliano, posteriormente se descubre que de ahí queda un 3% del original, ¿no? Apenas unos versos, todo lo demás es paja que se ha ido añadiendo y que no tiene una autoría concreta, que esto es algo que me parece súper interesante porque se parece mucho al mundo actual que vivimos de saturación de información, de complementación y de reproducción sin sentido, a veces incluso en el arte, que le da un carácter mucho más medieval que el típico humanista, donde el autor se debe conservar como algo sagrado, intocable, y todo lo demás debe ser apartado, añadido desde otro punto de vista que se cita siempre. Bueno, en general me parecía muy interesante el ejemplo de Quintiliano, cómo luego es de los primeros autores en entrar en esa dinámica de la imprenta, de la gran reproducción con los nuevos inventos. Fue uno de los primeros autores en volverse masivos cuando había estado desaparecido hasta ese momento. Y esto nos da a entender cómo también se genera, ¿no?, el arte o los contextos filosóficos del arte, de la cultura. Y no sé, me parece muy interesante. Lo tocaremos en otro vídeo si os interesa, me lo podéis poner en comentarios. Y bueno, seguimos con Beckman. Vamos a ir al contexto alemán. Es súper importante relacionar a Beckman con la idiosincrasia del alemán en ese momento. Esto
en la actualidad quizá no tiene tanta importancia y empieza en un mundo más globalizado, empieza a tomar más aire de anacrónico, pero en el momento en el cual nace Beckmann, trabaja Beckmann y desarrolla su arte, la identidad nacional, lo que tiene que ver con su país y con la historiografía, la filosofía de ese país, será fundamental. Sin eso no podemos entender a Beckmann. Decía Peter Beckmann, que es el hijo de Max Beckmann, en una monografía dedicada a su padre en el año 89, en 1989, que tanto en 1914 como en 1933 su padre perdió toda posición profesional y social alcanzada hasta el momento para tener que empezar de nuevo y reorientar su vida. Con este comentario, el hijo del pintor estaba recalcando la importancia de los asuntos identitarios e históricos en un país como Alemania en relación con el arte y en concreto con la pintura de su padre, pero que podemos extrapolar a cualquier otro artista del mismo contexto. Lo que nos está diciendo aquí el hijo de Beckmann es que ser artista en ese país dejó de ser lo mismo, tanto en 1914, que es cuando empieza la Primera Guerra Mundial, como en el 33, que es cuando irrumpe ya definitivamente el partido nazi en la Cancillería. Ya se estaba forjando aquello desde antes, pero es una fecha simbólica que lo cambiará todo. ¿Y por qué el 33 y no la Segunda Guerra Mundial? Pues porque estamos hablando del contexto alemán. En el momento en el cual el partido nazi ocupa esa posición de poder, la mentalidad, la identidad nacional del país empezará a cambiar. Lo que había sido bien visto, lo que había sido visto como algo incluso propio y artístico, y vemos en el propio arte de Beckmann hasta esta fecha, está basado en esto, cambia de significado de una manera totalmente radical. Y la responsabilidad del artista, como humanista, como persona en el mundo, será también tratar este tema y darle la vuelta a algo que había sido el pilar de su creación. Por eso también es tan interesante un artista como Beckmann, porque si lo entendemos bien, si lo analizamos en profundidad, lograremos ver lo complejo que es ese momento de la historia que a veces se resume en Hitler como una especie de malvado sacado de una película de Marvel, donde los buenos, que son los norteamericanos, llegan allí y pues hacen esa película típica de Hollywood, que evidentemente aquí no estoy diciendo que fuese bueno, porque realmente en aspecto moral universal quebró muchísimas de las leyes que todos los humanos tenemos y por eso lo consideramos como un personaje malvado. Pero cuando esto sucede en un contexto tan complejo, lo interesante es ver cómo sucede aquello, y muchas veces pues se salta y se crea el relato simplemente resumido de las consecuencias, ¿no? Pues aquí en Beckmann vemos como un artista que está elevando la identidad nacional, que no es simplemente un nacionalismo como lo que concebimos en la actualidad, sino que es mucho más complejo y tiene que ver con otros temas, cómo se quiebra esa identidad, se transforma y la identidad nacional que vivían Beckmann y toda su sociedad de repente se convierte en esa consecuencia tan negativa que ya hemos visto y que todo el mundo conoce de sobra. Este tema es súper enrevesado y creo que merecería un ensayo aparte en sí mismo, pero bueno, voy a tratar de resumirlo al máximo en relación con Beckmann. Lo primero de todo es saber que en ese contexto de Beckmann, antes de la llegada de los nazis, estamos en el país que ha visto, y no hace tanto tiempo como ahora, nacer al romanticismo. O sea, el romanticismo donde mayor sentido tiene es en ese contexto germano, o alrededores, o prusiano, llámalo como quieras, en la zona. El romanticismo es el germen de la identidad nacional contemporánea. Hasta ese momento, la idea de nacionalidad, de identidad nacional, no tiene el mismo sentido o incluso a veces ni siquiera existe como tal. Es en el siglo XIX cuando se crean la identidad patriótica con la simbología, con esa estética que le damos sentido a día de hoy. Ese romanticismo se caracterizaba por la exploración y la exaltación de la ruina medieval o gótica en concreto, y con el nacimiento también del coleccionismo, con la museología moderna. Todo esto nace en ese momento. Se llega a entender la relación entre arte e identidad nacional como un ente indisociable, y los artistas posteriores beben y crecen en este contexto. De modo que con esa nueva construcción mitológica, con ese nuevo relato alrededor de la identidad, de lo nacional, mezclado con lo artístico y lo cultural, se va a llegar a ese punto en el cual los artistas de este contexto ven y creen que el Renacimiento italiano, por ejemplo, no tenía que ir con ellos, no era suyo. Eso había sido como una especie de mentira impuesta.
Para estos artistas, porque es que no olvidemos, Beckmann nace a finales del siglo XIX, en 1884, si no me equivoco. Y para estos países prusianos que luego serán reunificados o que generarán ese país de Alemania y alrededores, pues Cranach, Grunewald, Durero, las escenitas bélicas de Aldolfer se van a convertir en la verdadera referencia que hay que seguir y van a dejar de lado esa mistificación del Renacimiento italiano que es el que todos tenemos como arquetipo cuando pensamos en la palabra Renacimiento. Claro, también esto sería otro tema, ¿no? Pero la palabra Renacimiento, que se enmarca en ese contexto italiano, pues una manera de que la historia del arte tiene de clasificar, pero no es lo mismo lo que estaba sucediendo en ese momento, pues en un país como, en un lugar, porque ya hemos dicho que esta identidad nacional no existía antes, como la península ibérica, que otro como Alemania. Entonces, en este contexto, los artistas del siglo XIX, que ya vienen influenciados por esas ideas románticas, van a estudiar como propios a Grunewald y su famoso Cristo expresivo con esas manos que son casi el origen simbólico de ese expresionismo alemán, a las escenas duras de Durero, el carácter narrativo de Aldorfer o Cranach, que hemos dicho, y otros tantos artistas más del norte. Y al mismo tiempo esto va a contraponerse con esa belleza idealizada, preciosista y tan armoniosa que buscaban los italianos en el periodo del Renacimiento y alrededores, de ese manierismo trufado, ¿no? De colorines pastelosos con grandes personajes musculosos e idealizados, con alegorías que aludían al mito, demasiado explícitas, ¿no? Al final los alemanes renacentistas tenían un estilo duro, agresivo, retorcido, a veces oscuro, más centrado en lo sensible, en lo sentimental de la vida, muy contrario al sentimiento artificioso que se generaba en ese renacimiento italiano, mucho más destinado a la belleza o a la simpatía con lo decorativo, etc. Tampoco deberíamos olvidar que los titiriteros que se esconden detrás de la cortina que se genera en este contexto, que llamamos como contexto alemán ahora, pues serían los filósofos que luego han sido el ADN o el germen de la filosofía global, prácticamente a través de Occidente. Todo nace también alrededor de este momento que estamos hablando aquí. Los nombres como Leibniz, Kant, Schopenhauer, Hegel, Schiller, Hegel, Marx, Nietzsche, hasta Heidegger, ¿no? Todos son los grandes tótems de la filosofía y todos nacen y crecen y se reproducen y se desarrollan en este contexto. Entonces no hay que perderlos de vista cuando hablamos de estos temas tampoco, porque el protagonismo que van a tener en los artistas, se conozcan o no sus ideas, se estudien o no, y el caso de Beckmann sí que lo estudió algunos, como hemos visto, pues van a ser muy importantes. Y es que es más, en este apartado sería importante destacar precisamente que en un ensayo, una especie de pequeño ensayo que escribió Beckmann, que se titulaba El artista en el Estado, se basa claramente en las ideas de Schopenhauer y de Nietzsche. O sea, es que es clarísimo que está inspirado en los trabajos de estos filósofos. En este ensayo, Beckmann reclama una autonomía del arte. La capacidad del artista es para crear nuevos mundos que antes no existían. Es un poco el resumen global que hay en este ensayo que escribió Beckmann, que se llama El artista en el Estado. Es algo que también lo hace muy vigente, porque esas mismas referencias filosóficas van a ser las que darán lugar a la filosofía de autores como Deleuze o Deleuze y Guattari, que tanto han inspirado al arte contemporáneo y posmoderno. Es que es más, o sea, la filosofía estética de autores como Deleuze es casi el andamiaje de ese arte que consideramos mal llamado contemporáneo, ¿no? Porque la palabra arte contemporáneo es una palabra que no tiene sentido. Entonces es curioso ver cómo cuando un artista que no tiene nada que ver con ese contexto, ni lo va a oler porque muere mucho antes de que se desarrolle, es curioso ver cómo al coger las mismas referencias filosóficas de ese marco concreto de la filosofía occidental o la filosofía continental, vemos cómo posteriormente en autores tan influyentes como Deleuze, al coger esa misma base, van a aparecerse algunas ideas, y por eso Beckmann también lo considero a alguien que a nivel artístico es tan contemporáneo, tan actualizado, porque al final de alguna manera beben de esa misma fuente. Hemos hecho la analogía con Bacon, como es un continuador incluso de estas mismas ideas, pero con una estética totalmente distinta. Entonces estas cosas las veo muy interesantes. Pues una frase, de hecho, de este ensayo que hemos citado de Beckmann, inspirado en
en autores como Nietzsche o Schopenhauer, es: el arte es el espejo de Dios personificado por el hombre. Esta misma idea de los espejos, de las puertas que abre el artista, en la cual ya no, simplemente está haciendo de una especie de Cicerone del camino del mundo, de esa especie de autonomía del arte que hemos visto también en filósofos como Marcus Gabriel, que son pues totalmente actuales, ¿no? Es un filósofo de mi generación. Entonces estas ideas son muy interesantes verlas representadas en un pintor de principios del siglo XX que sigue tan vigente. Y bien, de este mismo periplo que estamos aquí señalando, vamos a llegar a la famosa pues, nueva objetividad, que es la típica etiqueta bajo la cual se clasifica Beckmann, porque, claro, la nueva objetividad nace de una frase de Beckmann. Y de hecho las características de la nueva objetividad nacen de ese punto álgido de lo que hemos estado hablando, del romanticismo, del modernismo alemán, de cómo esas ideas que se han ido germinando y se han ido desarrollando tanto, llegan al punto máximo en eso que se llamó nueva objetividad. Es el momento cumbre de esas ideas. Es que, de hecho, Beckmann, como ejemplo simbólico, llegó a retratar a la esposa del director del museo que albergaba la mayor colección de arte renacentista alemán en ese momento, y de paso retomaba el retrato a la manera del primer renacimiento alemán, de modo que vemos en esa obra, en ese retrato de la mujer de este director del museo, que pues en el símbolo máximo de lo que es la nueva objetividad. Porque para hacer ese retrato, como hemos dicho, coge la composición típica de esos primeros cuadros, lienzos que están centrados en el retrato y que son tan característicos del Renacimiento alemán. Eran un poco distintos al arte que se hacía en la época. Por eso también vemos ciertas características de los retratos de Beckmann que tienen su eco aquí. Esto no solo se va a ver en Beckmann, otro autor que sería perfecto para describir este periodo es Otto Dix. Y es quizá el punto, la bisagra, el periodo en el cual ese primer naturalismo que se viene desarrollando acaba sepultado por un expresionismo puro que va a ser inevitable, que es como una consecuencia de todo lo que va a pasar en ese país y que llega para quedarse. Y de hecho, todo esto que englobamos en esa etiqueta llamada expresionismo, que es muy genérica, nace aquí, en este contexto alemán, de la manera que luego lo vamos a entender. No es que tenga su origen puro aquí, evidentemente han pasado cosas en las vanguardias también en París, pero desde mi punto de vista, la idea de esa pintura, incluso que acabamos viendo en Basquiat, que sería el ejemplo más contemporáneo, más actualizado, nacen en este momento y bajo este contexto y bajo esta genealogía que hemos trazado a través del romanticismo alemán. Pero bueno, por otra parte, la guerra también es un tema muy importante en Beckmann. Sería pues estúpido no citarlo porque es que es evidente en más de un lienzo. Pero me parece interesante en el caso de Beckmann porque también representa la manera que tenían de concebir el mundo, no solo él, sino otros artistas y la gente joven de su contexto en general. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, 1914. La guerra en ese momento, en la mente de las personas, de la sociedad y del ideal masculino, no se entiende como lo que entendemos hoy en día, ni muchísimo menos. Eso es muy importante señalarlo, y más a día de hoy que hay tanto debate alrededor de las guerras que están sucediendo en la actualidad. Beckmann no es reclutado, sino que como tantos otros jóvenes de su generación, se alista voluntariamente. Pero claro, nada más empezar la guerra, nadie sabe qué ha pasado ni qué va a pasar, ni nadie se espera que pues, la Primera Guerra Mundial sea aquel desastre. Ya ni mucho menos según la Segunda ni todo lo que va a pasar. La guerra esconde la búsqueda juvenil de un ideal, de la experiencia de la guerra. La experiencia de la guerra como tal se ha generado mitológicamente a través de toda la literatura, de la narrativa, de la propia pintura que hemos comentado anteriormente, de los ideales nacionales del romanticismo. Todo esto tiene incluso una mayor importancia que en el resto del mundo en ese contexto alemán. Entonces, lo más normal era que un joven, como el caso de Beckmann, ve la oportunidad de apuntarse a una experiencia que lo va a engrandecer y que es una experiencia casi vital, como si fuese una oportunidad de decir, ¿quieres viajar a la luna? Y es gratis, solo tienes que alistarte, pues sería un poco esa idea. Luego vas a la luna y aliens y te matan. Entonces hay que entender que no se trata de un sentimiento patriótico como diríamos hoy si alguien va y se alista a defender su país y estas chorradas, pues no es el mismo sentimiento. Es un ideal. Se ve una oportunidad de cumplir un ideal que es absolutamente mitológico y que es normal en ese momento. Y la prueba es que se alista como enfermero y aguanta menos de un año.
llega a sufrir luego unas crisis nerviosas descomunales que lo tienen ingresado en un hospital militar durante un montón de tiempo, no saben qué hacer con él y lo tiran afuera y acaba en el estudio de un amigo que era artista también y lo acoge. Pero durante mucho tiempo sufrió las consecuencias y eso que, aunque estuvo en el frente, no es de estos artistas que estuvieron en primera línea todo el rato. Sí que llegó a estar en el frente, no me acuerdo ahora exactamente cuál, pero bueno, el carácter de enfermero le permitía estar un poquito más atrás. También tuvo relaciones con grandes o con altos cargos de la época militares que le encargaban pintura, porque como él era un gran artista ya en ese momento, pues le encargaban pinturas para decorar palacetes, cuarteles, etc. Pero bueno, en una carta que le escribía a su primera pareja, a Mina, el 24 de septiembre de 1914, cuando apenas llevaba una semana y media alistado, él escribe: «Es una vida salvaje y curiosa la que estoy llevando. En ninguna otra parte se me ha revelado tan evidente el indescriptible absurdo de la vida». Pero es que aquí lleva una semana y media y al cabo de nada, de 3 semanas vuelve a escribir en otra carta, porque ya va viendo, no le hacía falta más, escribe: «La salvaje locura de esa enorme matanza». Bien, una buena obra para degustar esta experiencia bélica y personal es el monumental lienzo de más de 3 metros de largo que se llama Resurrección, que lo pintó en 1916, ya cuando había superado la crisis nerviosa tras el regreso del frente. En alemán es Auferstehung. Y como curiosidad podemos observar que ese primer periodo claro de Beckmann, que se quiebra con la experiencia de la guerra, se verá acabado en sus autorretratos de 1917 y 1919. El del pañuelo rojo, que es en plan revolucionario, porque ha vuelto de la guerra, está transformado, la ideología política del momento lo inunda, que ya está desencantado con el mundo, pero quiere como transformarlo, entonces es un poco esta idealización en ese retrato, y luego un par de años después lo vemos autorretratado, pues ya un poco ebrio, con la copita de champán en un cabaret o en un bar, en algún tipo de local así, y ya nos muestra ese lado más satírico de alguien que ya lo ha visto todo, que ha intentado cambiar el mundo, que ha intentado gestionar todas las ideales, todos los discursos, relatos mitológicos del mundo político que lo conforman, y que no hay nada que hacer, que está desencantado y que simplemente le queda la pintura. Entonces aquí vemos, a partir de estos cuadros de Resurrección, 1916, autorretrato con pañuelo rojo, 1917, y el autorretrato con la copita de champán, creo que se llama así, creo que se llama autorretrato con copa de champán, de hecho, de 1919, ya vemos la evolución de este periodo. Vemos muchísimas cosas a través de estos 3 lienzos. Que por cierto, no sé si lo he dicho antes, la frase que acuña o que da sentido a esa etiqueta de nueva objetividad es... A ver, espera que la tengo ya por aquí. Creo que amo tanto a la pintura justamente porque me obliga a ser objetivo. No hay nada que odie tanto como el sentimentalismo. Esto era una pullita bastante directa a Kirchner, a Pestein, a Franz Marc, a toda esta gente de los movimientos que característicos del expresionismo alemán más clásico o más enmarcado en esos aspectos más subjetivos o más a través de manifestos de vanguardia, etc. Pero bueno, esto también sirve para ver un poco todo lo que hemos comentado. Y dentro del contexto alemán o del contexto de Beckmann, tampoco deberíamos pasar por alto, no lo quiero desarrollar mucho porque ya me he extendido bastante, y no solo la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, luego el ascenso del partido nazi tuvieron importancia, sino que cuando acaba la Primera Guerra Mundial hay unas consecuencias. 1918 es un año clave, porque además también están los asesinatos de Rosa de Luxemburgo o de Liebknecht y el periodo de la República de Weimar, que será pues también súper importante para el país. El Tratado de Versalles también. Y de hecho encontraremos referencias directas a estos acontecimientos históricos y a otros también en algunas de sus litografías de lienzos, pero bueno, las litografías están muy, muy claras, especialmente pues creo que hay una referencia directa a Rosa de Luxemburgo, que bueno, para quien no lo sepa fue una revolucionaria, una teórica de origen judío, de ideología marxista, muy importante en este contexto. Y bueno, inspirado en los desastres de la guerra de Goya, Beckmann hizo un montón de litografías también, y aquí pues hace ciertas alusiones a estos acontecimientos. Pero bueno, si a alguien le interesa más el tema de los cuadros, quizá
Estas características se ven muy bien resumidas en un lienzo de 1919 que se llama Die Nacht, que en alemán significa, bueno, en español significa la noche. La noche de 1919 nos resume estas ideas que hemos tratado más de este periodo donde empiezan las entreguerras. Con el tiempo, como si el pincel de Beckmann fuese una batuta que va marcando los acontecimientos al ritmo de Alemania, sus temáticas se van a relajar y comenzar a explorar ese universo más circense, más carnavalesco. De nuevo, una vez acabado todo ese periodo de la guerra, pues está harto de todo aquello. Y es cuando hemos comentado en ese retrato que él se ve con la copita de champán ya medio contento, como pues ya me la pela todo. Es como decir, ya estoy harto de intentar las cosas, de denunciar, estoy harto de este mundo, y empieza a forjarse esa idea que ya estaba presente pero cada vez se ve más exagerada. Esto es interesante porque también da cierto sentido a esas representaciones posteriores de lo carnavalesco, de lo circense, que estéticamente es alegre pero contrasta con cierta violencia que existe en esas composiciones, con la expresividad de los rostros, con cierta tristeza de muchas escenas. Entonces esto es curioso también, ¿no? Durante esos años 20, Beckmann va a gozar de un prestigio ascendente. Después de la Primera Guerra Mundial, Beckmann como pintor empieza a tener una carrera y un reconocimiento, y da sentido a esa frase del hijo que hemos dicho antes, ¿no? De cómo él tiene que volver a empezar y reencontrarse y volver a un origen nuevo tras las dos fechas clave que menciona. Pues esto también se refiere a que su padre no era un bohemio muerto de hambre o perdido por ahí, sino que realmente es muy reconocido, e incluso grandes nombres de la aristocracia alemana que luego formarán parte del partido nazi, de hecho. O sea, le coleccionaban y lo patrocinaban, eran sus mecenas, estaba metidísimo, era un autor muy conocido ya en ese momento. Y aún así, esas influencias en los años 30 no le van a servir para mantenerse vivo artísticamente, porque una vez irrumpe el partido nazi en la Cancillería, ya sabemos que mantuvo una cruzada contra el arte pues, de ese momento considerado moderno. Que por cierto, dentro de este repaso histórico tampoco hay que olvidar el Carac del 29, que normalmente lo asociamos a Estados Unidos, pero que en un país industrial como Alemania tuvo un profundo impacto social y económico, porque no hay que olvidar que el Tratado de Versalles, el que el país germano estaba obligado a cumplir en aquel momento, se juntaba con esa crisis que tuvo efectos globales, en concreto en Alemania. Entonces esto tuvo muchísima importancia, y de hecho en Beckmann tiene una importancia directa, y es que los contratos que él tenía con galerías norteamericanas, con coleccionistas del país, que le daban mucho prestigio y le generaban muchos dividendos, pues tuvieron que romperse. Alrededor del año 32 tiene que romper contratos con estas galerías de Nueva York y de otras ciudades norteamericanas, que en ese momento ya empieza a forjarse como un gran epicentro del mundo. La sociedad alemana en ese momento está en la absoluta caca, es la mierda. Entonces la catapulta perfecta para que el Hitler avispado y manipulador que conocemos pues acabara ocupando la Cancillería. Entonces muchas veces se explica así de pasadilla, pero como he dicho, merece un ensayo aparte porque es un tema muy complejo. Y bueno, Beckmann sufriría las consecuencias también de los nazis, como lo hemos dicho, porque poco a poco ese gran prestigio que él ha ido acumulando, como hemos dicho, grandes personalidades de Alemania de ese momento, de las altas jerarquías, lo tienen en estima y lo patrocinan. Es un artista querido y reconocido. Entonces, poco a poco le van haciendo una especie de bullying, lo van apartando, lo van cancelando, y Max es pues progresivamente quitado de colecciones, quitado de tal sitio, retiradas las obras de otro, no vende a tal otro, se difama, se le generan artículos y empieza a tener como incluso mala fama en ese ascenso nazi, hasta que el golpe definitivo contra este tipo de artistas, y en concreto Beckmann, llega con la exposición, la famosa exposición de 1937, Arte degenerado. En ese momento ya Beckmann coge un tren, ese mismo día que se inaugura la exposición, pues dice, aquí ya no tenía un resafé, coge un tren y se va a Ámsterdam y nunca más regresará a Alemania. Aquí empieza esa idea del exilio, de la pérdida de identidad, que también va a marcar el trabajo de Beckmann de una manera pues muy profunda, y de hecho hay que saber leer esto para poder comprender su obra. Es un curioso final. Realmente este año es crucial porque, como hemos dicho, prácticamente durante todo el periodo de Weimar, de la República de Weimar, Beckmann
se había dedicado a reforzar y a explorar el origen de la identidad alemana a través de su pintura. Entonces, esto es interesantísimo, ver cómo un artista que trabajaba en este aspecto es desterrado por el partido alemán que precisamente ensalza o utiliza esa idea. Por eso me importa destacarlo, porque aquí vemos cómo la misma idea, tratada bajo un prisma o bajo otro, son totalmente distintas y no se pueden juntar, que a veces es lo que tendemos a hacer. Y de hecho, con este exilio yo creo que viene una potenciación del componente alegórico que antes hemos destacado, y la incertidumbre de nuevo aparece en su vida, en el horizonte y en su obra también. Pero esta vez fuera de su hábitat natural, esa incertidumbre que se vivía a nivel de futuro, que podemos entender como el mundo actual también la vivimos, ¿no? De qué va a pasar mañana, no lo podemos ni concebir. Él también la vivió en ese Berlín de entreguerras, y ahora es distinto porque ahora está fuera de su país y de su lugar de origen. Entonces, quizá como inicio de esta etapa, como ejemplo de un cuadro, el mejor sería Geburt, que es nacimiento en español, pintado en 1937, es el mismo año en el cual empieza su exilio. Es un lienzo brutal que puedes ver en Berlín en la Stadtliche. Y si no es suficiente la alegoría de una natividad, ¿no? Vemos aquí en ese lienzo pues una alegoría de una natividad, de un nacimiento. Lo importante del cuadro en realidad es el centro. Hay un cartel de fondo, pero se ve bastante claro, que se puede leer Circus Romani, que es la palabra circus, romani, que son los gitanos nómadas de su contexto, y es una alusión directa al modo de vida gitano y circense, que es, pues eso, nómada, huyendo, apátrida, y Beckmann y su familia ahora son esos romanis del circo. Y la natividad representa que ese es su nuevo sino, su nuevo destino. Y bueno, por cierto, para este lienzo existe una contraparte que es Muerte, un lienzo que se llama Muerte, que fue pintado por Beckmann en el 38 y que es el único díptico, que bueno, bien no diría yo que es un díptico, pero sería la única pareja de lienzos, el único díptico, si lo queremos llamar así, conocido en vida del autor. Una curiosidad porque luego pintó muchos trípticos. Y bien, ya en este periodo final, y lo voy a resumir bastante porque es breve, ¿no? Pues él va a Nueva York, tiene muchas dificultades para llegar y oscilará entre Ámsterdam, que es donde hace su primer exilio, y la Gran Manzana. En esos casi 3 años que dura hasta este intento de llegar a Nueva York, que luego acabará estableciéndose y durará 2 años allí hasta su muerte, pues representa para Beckmann y su familia una especie de etapa de prosperidad y de cierta placidez. Por eso también volveremos a ver el mar como un motivo recurrente, alegorías mitológicas, un carácter más historiográfico quizá, más pausado. Se mezcla la angustia del exilio con cierta tranquilidad porque le dan puestos de profesor, es un artista muy reconocido. Esto hay que entenderlo, no sé si lo he destacado, pero ya en este momento, alrededor de los años 50, Beckmann es considerado, y él mismo es consciente, y deja constancia en una carta donde él dice que, no sé si lo consideran uno de los 5 mejores pintores del mundo o algo así dice la frase, pero en ese momento es una eminencia en el mundo del arte ya. Y los Estados Unidos sabemos que acogían a todo lo que venía de fuera, que tuviese que ver con la cultura o con la ciencia, con lo intelectual, pues con gusto, porque así lo podían utilizar como una herramienta de dominación cultural. Pero bueno, ya este periodo igual me lo guardo para hablar en otro momento. Yo creo que hemos dicho muchísimas cosas, muchísima información sobre este artista. Una mañana que se dirigía a ver una inauguración donde había una pintura suya, un retrato que es un autorretrato con chaqueta azul, se exponía en el Metropolitan de Nueva York y al lado de Central Park, de camino allí, pues le pilló un ataque al corazón y las pichó. Y bueno, esta es famosa. De hecho, la exposición creo que pertenecía al American Painting Today, que es un ciclo de exposiciones que hemos hablado si no me equivoco, en el vídeo de la CIA, que te recomiendo ya. Es el vídeo más visto del canal también. Y pues bueno, está interesante porque tomamos un poco este tema del contexto norteamericano del arte de estos años. Beckmann muere con 66 años debido al ataque al corazón y su última obra, la acababa de terminar unos días antes de despicharla, son Los Argonautas. Por si a alguien le da curiosidad, las últimas obras de un autor siempre son interesantes de ver, ¿no? Aunque sea como componente romántico o mitológico. Y ahora para terminar ya, voy a hablar un poquito de alguna curiosidad técnica o formal y ya cerraremos el vídeo. Técnicamente, pues es indiscutible la calidad de este artista, pero también es curioso ver cómo utilizó los formatos,
Porque, por ejemplo, en las naturalezas muertas, que era un género pues que siempre ha estado muy desprestigiado, yo también en mi propia obra lo intento recuperar o llevar hacia otro lado, trabajando con los motivos representados, con la manera de pintarlo, etc. Pues en Beckman lo vemos esta característica de intentar llevarlo a otro lugar en el formato, que es algo que pues aparentemente no le damos importancia, pero la tiene mucha. Y coge formatos, lienzos exageradamente verticales, que es algo que no era normal. Es decir, en la naturaleza muerta hasta ese momento no es normal ver esos formatos para representarla, para utilizarla. Esto es una medida totalmente deliberada. También luego veremos a partir de su exilio en el año 37 el continuo uso, la referencia a los trípticos, que los trípticos son una característica de la obra de Beckman muy clara que seguro que la tienes en mente ahora. Y esto tiene un sentido, y es que se inspira en la pintura medieval alemana que estaba destinada a los retablos de altares. O sea, el tríptico tiene sentido de estar en un altar. Entonces esta referencia, pues, de nuevo, pues alude a ese romanticismo alemán que hemos hablado, que toma a Grunewald o a Cranach como mitos del Renacimiento y no a Miguel Ángel y a Rafael y estos otros artistas italianos. Y luego también veremos pues tratamiento de dibujos, del papel, de los grabados, ¿no? Y un poco inspirados también en Goya, como hemos comentado, y todo esto pues lo hará un maestro de la técnica o de las técnicas artísticas del momento. Pero la característica que quería destacar es que yo creo que igual que sucedía en Picasso, Beckman no es un pintor, no es un artista que pinte, sino que es un dibujante que pinta cuadros, o que dibuja cuadros con colores, digamos. Beckman es un artista que es dibujante por encima de todo. De nuevo, aludo a Picasso porque, o luego, pues, por decir a alguien más actualizado para la gente más joven, Basquiat, le pasa exactamente lo mismo. Son artistas que no son pintores, son dibujantes. Aunque vemos una pintura colorida y matérica incluso en algunas ocasiones, Beckman está pensando todo el rato, el cuadro, los lienzos, todo se está concibiendo como un dibujo. Y esta diferencia es importante hacerla. Cuando veas un lienzo, hay veces que puedes ver un cuadro que es pura pintura y hay otras que la pintura está subsumida al dibujo. Y este es el caso de Beckman. Luego, para reforzar esta idea, lo podemos ver en una técnica que desarrolló él. Bueno, no es que se inventara él, bueno, eso no tiene sentido como invento, sino que se la apropió y la hizo muy característica, sobre todo en los periodos posteriores, que es el uso deliberado del carboncillo sobre la superficie de la pintura para darle el remate final al óleo, al cuadro definitivo. Esto es algo que no es normal si seguimos el orden tradicional de la técnica pictórica. El carboncillo se suele utilizar en dibujo pues, sobre un papel y exige siempre algún tipo de fijador debido a su falta pues, de hidratación o de medium, de grasa, que lo selle, que lo haga como catalizador. Porque al final el carboncillo es polvo, es pigmento negro, es puro yin, de modo que suele manchar los colores. Si lo utilizas para dibujar en un lienzo y luego vas a pintar encima con un amarillo, con un verde que sea muy claro, se te va a manchar, se te va a mezclar con el negro. Entonces siempre se suele utilizar algún medium previo a la aplicación de capas superiores en el lienzo, de modo que el carboncillo que se ha utilizado para bocetear, pues en caso de que se utilice, queda como sellado, se le da una capita primero. Entonces, claro, la función de ese carboncillo en un lienzo es ser velado, es ser ocultado, es anular sus características propias para que simplemente tenga la función de servir como una referencia. Y Beckman le dio la vuelta a esta idea y cuando el lienzo estaba medio terminado cogía la barra de carbón y repasaba y apuntaba los contornos de las figuras de manera muy expresiva y todos los motivos representados quedaban dibujados por encima. De ese modo lograba una expresividad brutal que es tan característica de su estilo. Esos contornos negros son definitorios de cuando ves un Beckman característico y genera una definición de espacios que solo potencian la saturación de colores que previamente han sido aplicados, pero que ahora ya no se mezclan porque lo está haciendo al revés. Entonces, en ese momento, el aceite del óleo, que todavía está fresco, se mezcla con los rastros del carbón, o que está tierno, y ejercen de fijador para la futura pintura. Entonces invierte el orden natural de su uso y de paso lo fija. Si yo paso sobre un color el carboncillo y lo rasco cuando todavía está tierno, cierta materia, cierto medium se va a quedar fijado, aunque luego hay un polvillo que caiga, pero no estoy manchando con el pincel el carboncillo previo si estuviese hecho al revés. No sé si me explico.
Y por último, hay que fijarse cuando se observa un Bergman en la composición. Ni Poussin, ni Mozart, ni hostias. Este tío componía como nadie. Es espectacular. Es una maravilla, yo creo que no se necesita ni explicar. Se ve el juego de sombras y negros, las direcciones de los cuerpos, los planos, las aperturas de espacios con ventanas, las cortinas, las otras formas geométricas que son exageradas mediante las perspectivas agresivas, distorsionadas, la narratividad subsumida a la propia composición, el carácter arrollador de los personajes que a veces incluso ausentes de cualquier dramatismo pues acaban siendo súper fuertes, la perfección de los tonos en muchos cuadros íntimos, esa simplicidad o esa uniformidad versus el dinamismo total y los contrastes fuertes en las grandes escenas y los lienzos de gran formato. En general, me parece que a nivel compositivo Bergman es brutal y la calidad pictórica pues es normal que el eco de este autor resuene tan fuerte en la actualidad y, como he dicho al principio, pues incluso pintores y pintoras que tienen 20 y pocos años, ya no es que estén influenciados, es que hay cuadros que yo he visto de gente muy joven que están directamente sacados de un Bergman. Que vamos, yo he saqueado a Bergman lo que da gusto, me deberían meter en la cárcel directamente. Y lo he dicho al principio, este era un vídeo muy especial para mí porque pues es un autor que he estudiado mucho y en el futuro le haremos una segunda parte porque me ha dejado un montón de datos. A nivel de referencias de Bergman, a quien le interesen, voy a dejar aquí pues algunos nombres, hay 50.000, pero yo algunos que encuentro muy claros pues serían Fra Angelico, Cézanne, al cual adoraba, a Peter Bruegel el Viejo, de hecho La caída de Ícaro, el lienzo de Bruegel, pues lo influenció tanto que el propio Bergman le hizo una reinterpretación muy libre, ¿no? Y pues con un título homónimo, y de hecho es el mismo lienzo, La caída de Ícaro, basado en el de Bruegel, marca la etapa norteamericana de Bergman. O Picasso, evidentemente, también. Hopper, hay una gran relación entre Hopper y Bergman para mí a nivel artístico, aunque sean muy diferentes. Pues luego pintores alemanes como Liebermann marcó muchísimo también con las marinas. Pues Corinth, pues que es básico también para esta etapa del siglo XIX y principios del XX alemán. Hans von Marés, que es también en el primer Bergman una gran referencia. Jerry Colt y su balsa de las medusas, que de hecho cuando el Titanic se hunde, en 1912, Bergman le dedica un cuadro al hundimiento del Titanic, que le hace también ganar no sé si un premio, y que se basa directamente pues, en la referencia de la balsa de la medusa de Jerry Colt, y junta estas dos cosas en su lienzo. Es una etapa un poco menos conocida de Bergman, porque es más al inicio, no pintaba exactamente igual, pero bueno, es curioso. Luego pues Menzel, que es pues también, si eres alemán ya sabes quién es. Y luego también la música, bueno, me he dejado 1000 nombres, pero ya he dicho, lo trataremos en otro vídeo. No hay que olvidar la música también, porque la música la apasionaba a Bergman, de hecho hasta el punto de que su primera mujer, Mina, a la que hemos visto que le dedicaba una carta en la guerra, era cantante profesional. Y yo qué sé, pues autores como Schubert pues también marcaron una gran influencia en el pintor. Y bueno, me guardo la información que queda para otro vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. Creo que quizá hoy nos ha quedado un vídeo un poquito más denso. Normalmente los vídeos densos los hago sobre filosofía, sobre historia de cosas, pero los de vídeos de artistas los suelo hacer un poco más ligeros. Bueno, al final son por los que mucha gente está aquí, pero mi idea era pues trabajar a fondo un artista que me interesa mucho y creo que tiene mucha vigencia, que toca temas muy, muy maltratados por la historia típica que vemos en los coles, ¿no? Y que sirve para hablar de muchísimas cosas, muy importante este pintor. Y además, como he dicho, en lo personal, le tengo mucha estima porque una temporada, hace unos años, que yo vivía en Andorra, estaba tatuando allí, mi pareja trabajaba en un museo, en el Thyssen, y allí había un Bergman, precisamente, que es un lienzo pintado en 1942 que se llama La despedida. Es una obra menor de Bergman. Y en él vemos una pareja que es un militar que se está despidiendo de su pareja, de una mujer, y en el fondo asoma una especie de caballo, se intuyen las patas de un caballo desde la sombra, desde la oscuridad. Y el lienzo no es excesivamente grande, pero tiene una aura de misterio, existe una mirada, no se están besando, se están mirando, no hay montado ningún drama teatral, y la tristeza es como una especie de resignación hiperrealista, la sobriedad, la elegancia de un tema tan recurrente en esos años, y al mismo tiempo existe una saturación cromática cuando el cuadro está pintado con una gama de grises apagada, que es un cuadro menor, que se ha pintado con los restos de una paleta, que ni siquiera hay una intención de darle una profunda
investigación cromática, y el carboncillo rascado sobre la tela le da mayor expresividad de la que ya tiene. Entonces me pareció una obra siempre sublime, porque además tuve la oportunidad de ir a verlo una y otra vez y me pasaba mucho tiempo delante de él. Y yo creo que desde ese tiempo pues profundicé mucho más en el artista, y no sé, es una anécdota que quería contar porque lo guardo muchísima estima. Durante esos años que viví allí, pues es un cuadro de los cuadros que más he podido ver en un museo y que más he estado tiempo delante de él. No sé, me parece mágico. Sobre todo porque se trata de una obra menor. Y es que es evidente que es una obra menor. Menor me refiero a que los artistas, los pintores, las pintoras, cuando hacen algún cuadro, muchas veces tú sabes cuando hay una mayor ambición, hay un objetivo distinto, y hay veces que el estudio, los cuadros más pequeños, los que se pintan de oficio, ¿no? Como diría yo, a veces esconden mayor verdad o incluso reflejan mejor el estilo de un artista y son más disfrutables porque te puedes quedar en solitario delante de ellos y te cuentan una intimidad, ¿no? Entonces esto me parecía muy interesante. Aquí lo dejo. Para mí Silencio es especial, la despedida de Beckmann. Y nada, agradecer a toda la gente que ponéis comentarios, que estáis siguiendo el canal, que me comentáis que habéis visto todos los vídeos de golpe, que lo habéis descubierto de casualidad y que os ha flipado, que os ha encantado. Pues la verdad es que se agradece muchísimo el apoyo. El canal crece una barbaridad. No puedo contestar a todo el mundo, ni los mensajes que me enviáis, ni hago lo que puedo. Cuando tengo tiempo contesto a quien engancho. Y si hay alguien nuevo por aquí, pues siempre recordar que la intención del canal no es divulgar ni hacer accesible nada, sino que es una investigación, una especie de trasladar los campos del saber a un nuevo formato, o al formato natural nuestro, y que sea igualmente válido, que a través de estos vídeos la intención no es ensalzar la figura de un autor, ni de explicar algo, sino entender cómo funciona nuestro mundo contemporáneo también, y que tenga una utilidad en la práctica artística contemporánea, o que ayude también a ver el arte de una manera más desprendida de esas anquilosadas tradiciones que hemos heredado del siglo XX y que la verdad están totalmente obsoletas o parcialmente obsoletas desde mi punto de vista. Tengo muchos vídeos preparados en mente para las siguientes semanas, así que no voy a prometer ninguno porque luego me pillo los dedos. Por cierto, hicimos una votación en el canal y ganó Paul Delvaux, o Delvaux, no sé cómo decirlo en francés. Puse Beckmann o Paul Delvaux para hacer el siguiente vídeo y salió Delvaux. Entonces, no, Beckmann, joder, la gracia era que salía Beckmann, por eso he hecho primero el de Beckmann, que la democracia no existe. Entonces, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias, espero que lo hayáis disfrutado muchísimo, que comentadme si creéis que habéis visto Beckmann de una manera distinta, si ya lo conocíais o no, qué pensáis sobre él y sobre los temas que hemos comentado. Y si no te apetece comentar nada o entrar a debatir, pues dale un like, porque siempre ayuda a mover este tipo de vídeos y que el algoritmo se lo enseñe a más personas, y que bueno, pues que el contenido que se genera en la red no simplemente sea lo que una gran plataforma le dé la gana, ¿no? A través de esa interacción con los vídeos podemos conducir un poco los temas más interesantes. Yo considero que este lo es. Y por si alguien tiene curiosidad en ver las referencias de Beckmann en mi pintura, porque pues, yo me dedico a pintar sobre todo, entre otras cosas del arte, podéis verlo en mis redes sociales, buscando Alejandro Acosta, o en la descripción dejo los links, y también está mi web y todo. Y ahí pues yo qué sé, a ver qué cazáis, porque bueno, sí le he chupado a este señor. Yo creo, de hecho, el último cuadro aquí, el que acabo de vender, lo saqué de una composición de él. Luego no, lo curioso es que lo puedes ver o no, pero ahí está, ahí lo dejo. Muchísimas gracias, ha llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo.